Bien, una vez más estamos en esta hora glorificando al Señor. Desde el principio lo estamos haciendo y en este final también, porque Él es bueno y nos ha salvado por su inmensa misericordia. Es interesante ver cómo el Señor obra de manera imperceptible en todas las cosas. En uno de los primeros signos que Jenny escogió para Unidos Cantar hoy, hay una frase que tiene una gran carga histórica profética. Es la frase que dice: venciste al fin, oh Galileo. ¿Se recuerdan de ese himno? Bueno, esa frase la dijo un emperador romano que se llamó Juliano el Apóstata. ¿Por qué se le conoce en la historia como Juliano el Apóstata? Porque ya para esta época Roma se había convertido en un imperio cristiano. Había dejado de ser un imperio pagano a partir de Constantino el Grande, y todos los emperadores después de Constantino eran cristianos. Pero Juliano, cuando llegó al poder imperial, renegó del cristianismo y volvió a instaurar el paganismo en el imperio. Y se empeñó, uno de sus objetivos fue desacreditar la profecía de Cristo de la destrucción del templo. Ustedes saben que Cristo dijo: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Así pasó en el 70. Los romanos mismos destruyeron todo aquello y lo arrasaron, y aquello estaba arrasado. Bueno, pues Juliano intentó reconstruir el templo con el fin de demostrar de que la profecía no era tan seria, tan válida, porque él la iba a reconstruir. En eso se pasó bastante tiempo, en la intención, y hay muchas leyendas o historias también mezcladas en todo eso, que levantaron las paredes y por las noches se derrumbaban. Bueno, hubo todo un problema durante todo ese tiempo que Juliano quiso reconstruir el templo. Pero lo que sí es historia, en el momento en que le botaba la sangre, la tomó, la agarró, la tiró y dijo esta frase: venciste, Galileo. ¿Qué ustedes creen de eso? Que Cristo venció. Tiró la sangre y dijo: venciste, Galileo. No lo pudo vencer él. Y hoy también se repiten las historias. Ustedes saben que la Biblia dice, referente a Israel, al pueblo de Israel, dice: maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré. También hay historia de nuestro tiempo. Hubo uno que se paró en la televisión a decir: te maldigo desde mis entrañas, Israel. Y a los pocos meses estaba muerto con un cáncer en las entrañas. ¿Saben quién fue? Hugo Chávez. Entonces hoy también los que se rebelan contra la decisión de Dios, contra la autoridad de Dios, sufren consecuencias. Y esto es una evidencia de lo que decía Remigio en su oración: Dios es el dueño de la historia y la lleva a cabo por encima de quien se oponga. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. El pensamiento de Jehová permanecerá para siempre. Por eso agradecemos, porque estamos en buen camino, porque estamos realmente mirando a la luz de la palabra lo que Dios hace de manera irrevocable. Sus profecías son 7. Y entonces, una de las evidencias irrevocables de la profecía es esta: un reino que Él tiene establecido y que viene. El final de toda esta historia y de su control de la humanidad es establecer un reino de Cristo, el reino del Mesías, y en esta tierra, antes del fin de todos los tiempos. Eso es lo que estamos indagando. En estos estudios estamos, como decíamos antes, pues dijeron los que estaban dirigiendo aquí, estudiando el tema combinado de la estatua de Nabucodonosor y las bestias, las 4 bestias que Daniel tuvo en el capítulo 7. Esta es la tercera parte de estos estudios. Vamos a ver si recordamos. Las damas me van a decir la primera, los caballeros, bueno, aquí las damas y los caballeros están juntos, pero las damas van a decir la primera, los caballeros van a decir la segunda, la tercera, y así me van a ir diciendo. A ver, las damas,
de la manera en que estaba constituida la estatua, ¿qué es lo primero? La cabeza de oro. Los caballeros, no fue tan unánime. El pecho y los brazos de plata. Las damas, ok. Vientre y muslos de bronce. Los caballeros, las piernas de hierro. ¿Y las damas? Muy bien, muy bien. Esa fue la visión que tuvo Nabucodonosor. Vamos a ver en el decursar de todos los estudios cómo eso históricamente se fue cumpliendo hasta en los mínimos detalles. Bueno, la participación en esta ocasión, me disculpan los que contestaron, que creo que Ariel es uno y Avis la otra, ya hoy. A mí me resulta difícil ya, porque yo tengo que hacer bastantes arreglos antes de venir para acá, que Eduardo va a recogerme en la casa, y entonces yo cierro la presentación de la clase. Yo la cierro o el viernes en la noche o el sábado muy temprano. Los que hacen ya la clase más tarde, pues ya yo cerré. Entonces por eso aquí aparecen Yaneli Salazar, la primera en enviar su cuestionario, Remigio Correoso, Jenisbel Correoso, Tania Wilson, Alexis Suárez, Yanelis Cantillo, Susel González, Lisette Correoso, Avali Correoso, Maite Abreu, Eduardo Abreu, Giselle Hernández, Gesiel Hernández, Cenes Brocar y Joamis. Fueron los que respondieron el cuestionario de esta semana. Ahí también están Ariel, que me dijo que lo respondió hoy, y Avi, pero no aparecen por la razón que les dije. Yo les envié a principio de semana el audio, video de un artículo que me envió, porque estos estudios yo los comparto con mucha gente más. Bueno, son materia de estudio en una de las asignaturas del seminario que actualmente tienen más de 100 alumnos. Entonces yo los comparto con ellos y también comparto estos estudios con otros hermanos de Cuba, de aquí de Estados Unidos. Son muchas personas más fuera de la congregación de Jacksonville con los que comparto estos estudios. Y en estos días pasados me envió uno de estos hermanos este escrito, un artículo de internet que yo compartí con ustedes al comienzo de la semana para hacerles ahora aquí la misma pregunta que ese hermano me dijo a mí. Cuando él me mandó el artículo, me dijo al final: Joaquín, ¿qué tú crees de esto? Entonces yo quiero preguntarle también hoy a ustedes, ¿qué ustedes creen de esto? El orden cronológico de los últimos tiempos según la Escritura. Interpretación premilenial futurista literal. Los últimos 7 años centrados en Apocalipsis 11. Los primeros 3 años y medio, paz y seguridad, más lluvias tardías. El periodo inicial de la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años, comienza con un pacto confirmado por el anticristo con Israel, Daniel 9:27. Habrá una falsa paz mundial. Porque cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. Primera de Tesalonicenses 5:3. Simultáneamente se derramarán las lluvias tardías, Joel 2:23, Santiago 5:7, un tiempo de bendición espiritual y avivamiento antes de la gran apostasía y persecución. Mitad de la semana, invasión de Jerusalén y abominación desoladora. Al cumplirse los primeros 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto, invade Jerusalén y establece la abominación desoladora, Daniel 9:27 y Mateo 24:15. Comienza la gran tribulación. Israel sufre una persecución sin precedentes. Zacarías 13:8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él clamará a mi nombre, y yo le responderé, diciendo, pueblo mío es, y él dirá, Jehová es mi Dios. El remanente de Israel huye al desierto, posiblemente Sinaí.
La tercera parte remanente huye al desierto, protegida por Dios durante 1260 días, 3 años y medio, Apocalipsis 12, 6 y 14. Personalmente creo que regresarán al área del Sinaí, donde Dios dio la ley a Moisés, y allí recibirán una intervención milagrosa divina que impedirá al ejército del anticristo, 10 naciones, tocarlos. La furia del anticristo se vuelve contra sus hermanos, la iglesia. Al no poder destruir completamente al remanente judío, Satanás y el anticristo se vuelven contra los creyentes, Apocalipsis 12:17. Muchos cristianos serán martirizados o encarcelados. Los horrores serán indescriptibles, pero Dios hará gracia para perseverar hasta el fin, Mateo 24:13. La tribulación cristiana será acortada y Cristo aparece en las nubes. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Aquí ocurre la parucía visible de Cristo. Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El rapto, arrebatamiento de la iglesia. Los santos, vivos y muertos, son arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Simultáneamente ocurre un terremoto terrible como nunca antes. Apocalipsis 16, 18. Mateo 24, 7 y 8. Importante, Cristo no va directamente a destruir al anticristo en este momento. Cristo desciende primero al Sinaí y redime físicamente a Israel. El Señor va al Sinaí para ayudar al remanente perseguido y guiarlos en una procesión triunfal hacia Jerusalén. Posible alusión a Habacuc 3:3. Deuteronomio 30 y 3:2. Allí se cumplirá, todo Israel será salvo. Romanos 11:26, cuando se les aparezca. El remanente son seres humanos normales, no glorificados aún. El anticristo no muere todavía porque las escrituras son categóricas. Tendrá exactamente 3 años y medio de dominio pleno, Daniel 7:25. Apocalipsis 13:5. La iglesia es redimida antes, posiblemente 1 año y medio, o 2, de tribulación intensa para los creyentes. Presentación de la iglesia en el cielo. Mientras Cristo, en su naturaleza humana, ayuda a Israel en la tierra, nosotros somos llevados al cielo para presentarnos ante el Padre. 2 de Corintios 5:10, Apocalipsis 19, 7 y 8, y Juan 14, 2 y 3. Estaremos con la naturaleza divina de Cristo ante el Padre. Cumplimiento del tiempo del anticristo. Armagedón. Cuando se cumpla exactamente el tiempo señalado, Cristo y todos los santos descenderemos del cielo. Apocalipsis 19, 11 al 16. Se libra la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16, 16, y 19, 19 al 21. El anticristo es destruido, con el aliento de su boca, segunda de Tesalonicenses 2:8. La mayor parte de la humanidad rebelde perece, pero no todos. Juicio de las naciones, cabritos y ovejas. Cristo realiza el juicio de Mateo 25, 31 al 46 en la tierra. Los que ayudaron a los judíos perseguidos entran al reino, benditos de mi Padre. Los que lucharon contra Israel son echados a tinieblas. Los sobrevivientes humanos, no glorificados, repoblarán la tierra. El reino milenial, 1000 años. La tierra es transformada, larga vida, cientos de años como al principio, fertilidad extrema, animales en paz. Isaías 11, 6 al 9, 65, 20 al 25. La maldición de Génesis 3 comienza a revertirse. Nosotros reinamos con Cristo, Apocalipsis 24 al 6. Satanás está atado. Liberación final de Satanás y última rebelión. Al final del milenio, Satanás es suelto y engaña a muchos de los nacidos en el milenio. Apocalipsis 20, 7 al 9.
Se produce la rebelión de Gog y Magog, no la misma de Ezequiel 38 y 39. Dios los consume con fuego, destrucción final de la tierra y juicios finales. La tierra actual es destruida, segunda de Pedro 3, 10 al 13. Se realiza el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Los impíos son lanzados al lago de fuego, cielos nuevos y tierra nueva. Estado eterno. Aparece la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22. No más maldición, muerte, dolor ni pecado. Dios mora con los suyos para siempre. Esta secuencia honra la literalidad de las profecías, distingue entre Israel y la Iglesia, y espera la gloriosa segunda venida visible de Cristo como el clímax que revierte la maldición del Edén. Maranata. El Señor viene. La pregunta es, ¿qué ustedes creen de todo esto que dice el artículo aparecido en internet? Bueno, Joelito, que es siempre dispuesto a ver. Pues, Joelito, a ver. Dos cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice ahí el escrito. Lo que no encuentro en las escrituras, pues se ha vuelto prácticamente una tradición de la iglesia evangélica de nuestros tiempos, es el tema este de los 7 años. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de paz. Eso no lo van a encontrar en ningún lado. O lo están ustedes. ¿Dónde está eso? Bueno. ¿De dónde se saca eso? ¿Alguien más tiene una opinión aparte de Joelito? A ver, Remigio. A ver, déjame escuchar a Remigio. Yo tengo un problema con Efesios y esta separación que se hace de Israel y la iglesia. Y me apoyo en el hecho de que ahora, cuando Dios hace de los dos un solo pueblo, todos, tanto judíos como gentiles, iban a ser edificados sobre una sola enseñanza, el fundamento de los apóstoles y profetas. Este estudio de los últimos tiempos para mí realmente es un tema bastante polémico con mis convicciones en la fe y mis preferencias también en la fe, ¿no? Entonces creo que el artículo yo estaba viendo hoy en la mañana y qué va, son muchos datos que habría que estar estudiando. Claro, pero bueno, yo lo envié al principio de la semana precisamente para eso, para que hubiera manera de buscar la escritura que ellos dicen ahí. Ajá. A ver, Eduardo, otro que quiere opinar. Ahí en esa en la frase esa que tú en otras ocasiones has dicho de hacer profecía de la profecía, son cosas que no se han cumplido y se están Adelantando. A ver, Maitecita también quiere decir algo. Hay algo ahí que no lo he encontrado en las escrituras, bueno, por lo menos yo. Ahí está diciendo que Cristo viene como a manera de hombre, de una manera medio que escondida. Y la Biblia lo que dice claro es que la segunda venida de Cristo se va a abrir el libro como se va a abrir el cielo como un libro y con el resplandor de su Eso es parte de la profecía de la entonces, como que no concuerda la segunda venida de Cristo que menciona la Biblia Con lo que dicen ahí. con lo que dice ahí, ya por ahí como que está medio rarita Ajá. la Biblia. Por aquí alguien más levantó la mano, Yaneli. Acerca de eso, porque ahí lo que está haciendo al final es énfasis de lo que muchos cristianos esperan, que es el rapto de la iglesia. Que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que Cristo va a venir, se los va a llevar antes. Eso no Se los va para el cielo y viene después de la gran tribulación. A ver, Cene. Dice también una parte que Cristo se iban a llevar al cielo los que habían ayudado a los judíos en vez de los que han hecho la voluntad de Dios. Solamente los que han ayudado a los judíos. Ok, bueno, para no alargar más el tiempo de las opiniones, realmente yo lo envié y eso merece un estudio detallado, como dice Remigio, escritura por escritura, qué fundamento tiene en el contexto de las escrituras, en la exégesis de los textos, merece un estudio muy detallado que no podemos hacer aquí. Hay una combinación Aquí, de varias iglesias, hay combinación de creencias adventistas. sí. Entonces,
Eso lo encontró alguien en internet de los que están estudiando, aparte de aquí de la congregación, y me lo mandó diciendo, mira, Joaquín, ¿qué tú crees de esto? Entonces, yo le di una respuesta general, o sea, no tengo tiempo, ahora mismo no tengo tiempo para hacer un estudio detallado de escritura por escritura, no ahora aquí en la iglesia, en mi trabajo. Yo tengo demasiado trabajo con 100 alumnos y cantidad de cosas que hacer, no tengo ese tiempo para analizar esto. Pero yo le di una respuesta muy general a la persona que me mandó este artículo. Mi respuesta a esta persona que me envió el artículo es la siguiente. Sobre el tema de la interpretación profética, yo me limito a interpretar únicamente las profecías cuando tienen una evidencia histórica segura y completamente cierta de su cumplimiento. O sea, cuando a través de los hechos históricos se puede demostrar que la profecía se cumplió. Con respecto a las profecías que no tienen un fundamento histórico para demostrar su cumplimiento, es porque todavía no se han cumplido. En ese caso, no pretendo explicar cómo se habrán de cumplir. O sea, no tengo la presunción de hacer profecía de la profecía por dos razones. La primera razón es que las profecías bíblicas no fueron dadas para que nosotros investiguemos cómo es que se van a cumplir. Fueron dadas como señal de que ellas se cumplen para que nosotros estemos advertidos y apercibidos. Bien expresó Cristo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La segunda razón es que cuando pretendemos predecir cómo se van a cumplir las profecías, corremos un 100% de riesgo para equivocarnos, porque ese conocimiento solo está en la potestad de Dios. Bien se lo advirtió Cristo a sus discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Las palabras griegas de donde se traducen tiempos y sazones significan dos formas del tiempo diferentes. Tiempos es un espacio de tiempo en sentido general impreciso. Sazones designa una ocasión fija o especial, es decir, un tiempo fijo o apropiado. Esto quiere decir que los discípulos quisieron saber si la restauración del reino a Israel habría de darse en aquel tiempo de ellos, en sentido general. Jesús les dijo que no les tocaba a ellos saber eso, porque esos tiempos generales y tiempos fijos o especiales solo estaban en el conocimiento de Dios. ¿Hasta qué punto puede llegar la presunción jactanciosa del hombre cuando pretende explicar estos misterios de los tiempos proféticos que solo corresponden al conocimiento de Dios? Se puede medir cuando sabemos que ni el mismo Jesucristo conoce el tiempo de su propio advenimiento a la tierra. Solo el Padre lo conoce. Esto ya les ha pasado a algunos religiosos. Por ejemplo, los testigos de Jehová han anunciado el Armagedón varias veces. También los cristianos de aquí, de Estados Unidos, llamados milleristas, seguidores de Guillermo Miller, de donde surgieron los adventistas del séptimo día, predijeron la segunda venida de Cristo para una fecha exacta, el 22 de octubre de 1844. A este episodio se le conoce como el Gran Chasco. En cuanto a este artículo que me envías, yo considero que pertenece a la categoría de interpretación profética futurista. O sea, intenta explicar
cómo es que se van a cumplir las profecías en los últimos 7 años de la historia del mundo. Por lo menos así lo dice el mismo artículo. Interpretación premilenial futurista literal, los últimos 7 años centrados en Apocalipsis 11. Por eso me parece que, en sentido general, está en la categoría del 100% de error, porque el autor intenta hacer profecía de la profecía. Y ese es el camino equivocado que han seguido los testigos de Jehová, los adventistas y otros grupos. El autor de este artículo sufre de la misma presunción de pretender explicar cómo es que van a desarrollarse los acontecimientos proféticos en los últimos 7 años, cuando ese conocimiento solo está en la voluntad de Dios no revelada. Yo quise compartir esto con ustedes y poco considerarlo aquí en esta mañana, porque artículos como este, videos en YouTube, por Facebook, por Instagram, por muchos lugares, dados los acontecimientos que se están dando en el mundo hoy, están apareciendo cosas como estas. Están apareciendo muchísimas cosas como esta, y lo peor de todo no es que estén apareciendo muchas cosas como esta, sino que hay montones de gente que están creyendo estas cosas. Entonces yo quería hacer énfasis en que mis estudios sobre las profecías aquí se basan en hechos históricos. ¿Cómo es que titulamos el primer estudio que dimos acerca de Israel, antes de las bestias? Israel en la profecía y en la historia. Nosotros no podemos hablar de Israel, que es el principal protagonista en los cumplimientos proféticos, basados en cosas que no sea la palabra de Dios, y en la historia. O sea, lo que dice la historia, qué ha pasado, o lo que dice la profecía, qué ha pasado realmente en la historia. No hay margen de equivocación. Ya decir, ¿hasta dónde llegamos nosotros en esos estudios? ¿Hasta qué evidencia profética que se cumplió en la historia llegamos? Hasta el retorno. 14 de mayo de 1948 se cumplió lo que profetizó Moisés, de que ellos volverían a su tierra después de estar dispersos por el mundo en una diáspora. Hasta ahí están pasando muchas cosas con Israel. Ahora mismo está abocado, no sé si están enterados de la noticia, pero está abocado a una guerra con Irán de Estados Unidos. Hay concentración de barcos y portaaviones y tropas y todo, está abocado a la guerra. ¿Qué está pasando con todo esto? Se están cumpliendo cosas. Vamos a creer exclusivamente, porque esto encierra un peligro. No presten oído y mucho menos crean a cualquier interpretación profética que se haga fuera del contexto de la historia. Cuídense de eso. No, cuídense de eso. ¿Saben por qué tenemos que cuidarnos de eso? Porque viene un engaño final. Antes del reino de Dios que viene, en el mundo aparecerá un anticristo, uno que se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, que hará que el mundo entero caiga de rodillas, mediante un engaño, milagros inclusive, milagros poderosos. No, descender fuego del cielo. Cristo dice que ese poder engañoso es tan terrible que puede engañar, si es posible, hasta los escogidos. Entonces, como que eso está avisorado así, como que eso está avisorado por la palabra, porque Cristo lo advirtió, pues debemos tener mucho cuidado con lo que oímos, y no solo con lo que oímos, con lo que creemos, de lo que dicen por internet. Yo me responsabilizo en estas clases, en las que doy en el seminario, que es mucha más gente, más de 100 alumnos en este momento, siempre advirtiéndoles esto. Yo interpreto la profecía a la luz de la historia cuando ella se cumple. Cuando no se cumple o no se han cumplido, me callo. No digo nada, porque seguro que voy a errar. Y el Apocalipsis es un libro peligroso, porque el Apocalipsis casi todo, con la excepción, Apocalipsis no es como Daniel, con la excepción de las cartas que se hicieron a las iglesias de aquel tiempo y eso, el Apocalipsis, casi todas esas profecías son para el fin inmediato, que ni casi ninguna se ha cumplido. Entonces,
meterte en ese enredo de querer explicar las profecías de Apocalipsis que todavía no se han cumplido, ya es errar. Entonces, por eso quería comenzar la clase con esto, porque necesaria es la advertencia. Se están publicando muchas falsedades, muchas mentiras engañosas, y no podemos prestarle oído a todas esas cosas. Se está levantando esto de una sed incontrolable, insaciable de conocimiento. No, porque esto cautiva. Está fuera de la Biblia, tú sabes, como el ego del hombre, de querer saber más de lo que ya está revelado, tú sabes, Sí. y se quieren ir por fuera, entonces caen en la trampa de todas estas cosas. De todas estas cosas, porque es que esto es muy... Saber cómo van a ser las cosas es más llamativo que saber cómo fueron. Entonces, en el espíritu humano va a prestar más atención a, ay, lo que va a pasar va a ser así. Quiere decir, bueno, lo que pasó fue así. No, Y hay creyentes que predican más estas cosas más que dice eso. la Biblia. No, seguro. No, eso es lo que los excita a ellos, lo que los emociona a ellos, creer que están por encima de ti en el conocimiento. Claro. Y entonces eso es muy, muy malo y va a ser causa de gran fatalidad para el mundo cristiano en el engaño del diablo. Entonces, yo les sugiero, no lo pude hacer porque realmente no tengo tiempo ni les puedo prometer, como le prometí sobre la inmortalidad del alma, que estoy poniendo estudios, pero les sugiero que al que pueda, busque cada escritura de esta que menciona esta persona, a ver si tiene que ver algo en su contexto y en su exégesis con lo que está diciendo. Van a encontrar que está fuera de lugar, totalmente. Está fuera de lugar todo eso. No hay que tener muchos conocimientos de la Biblia para saber que todo eso está fuera de lugar. La primera afirmación que hace esa persona de las 70 semanas de Daniel está totalmente fuera de lo que está diciendo en la historia. No es así. No uno lea las 70 semanas de Daniel, no tiene que ver con lo que él está diciendo. En mi trabajo hay un señor que él es chofer y él es pastor, no sé si es judío mesiánico o algo, y él siempre va, porque trató de ir a hablarme de la iglesia, de no, yo soy cristiano, yo reposo el sábado, oh sí, yo sí, y estuvimos hablando, entonces él siempre pasa por allí y me dijo, nosotros ya estamos en la 70, en la semana 70. Sí, sí. Esas 70 semanas de Daniel tienen una distorsión en la interpretación de algunos que... Pero bueno, vamos entonces a la clase de hoy. La primera pregunta, que es la número 1, le corresponde a las damas. No estamos haciendo una competencia, pero sí estamos dando la oportunidad, porque siempre las damas son las que más contestan en la clase, ¿ves? Son las ganadoras, por lo menos en la participación. Por lo menos en la participación están siempre adelante. ¿Qué relación histórica existe entre las 4 bestias y la estatua del sueño de Nabucodonosor? La respuesta que venían ahí es: representan eventos políticos sobre reinos históricos específicos con una cronología profética definida. En su aplicación histórica tienen el mismo significado que las distintas partes de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Describen propósitos divinos con conexión directa a estructuras políticas del mundo antiguo. Las damas, 1, 2, 3. La segunda. La tercera. La segunda. La segunda. Las damas, Remí. La segunda. ¿Quién está? ¿Cuántas damas están de acuerdo con la segunda? Muy bien. Ajá, correcto. Vamos a la segunda pregunta, que es de los caballeros. Vamos a ver. ¿Cómo se describe la primera bestia? Facilita. En la visión de Daniel. Como un oso que tenía un costado más alto que el otro. Un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Como un león que tenía alas de águila. El 3. Más fácil. La 3. La pregunta 3. ¿Qué parte, las damas, qué parte de la estatua de Daniel 2 corresponde al león con alas de águila? ¿Se acuerdan que estamos estudiando una profecía y la otra? Porque las dos tienen el mismo significado. A la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata que representan un reino inferior, las piernas de hierro que simbolizan poder militar destructivo. 1, 2 o 3 damas. 1. ¿Está bien? Sí. Correcto. Estaba fácil igual que la otra. Los caballeros, la pregunta 4. ¿Cómo se describe la segunda bestia vista por Daniel en el capítulo 7? Una bestia espantosa y terrible, un oso del cual se alzaba de un costado más que del otro, un león con alas de águila. Los caballeros. 2. ¿Está bien?
Un oso con un costado más alto que el otro. La 5. ¿Qué parte de la estatua corresponde al oso de la visión? Recuerda que cada uno tiene su contraparte, la estatua con la visión. La parte de la estatua que corresponde al oso. La cabeza de oro que simboliza supremacía absoluta. El vientre y muslos de bronce que dominarían sobre toda la tierra. Es lo mismo que el pecho y los brazos de plata. La 3, muy bien las damas, muy bien, la 3. No surge la voz disonante. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Interesante también para tener en cuenta estos cumplimientos proféticos. La pregunta del repaso de la clase pasada. ¿A qué edad Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor? Oye, esa es una alumna ahí de puntería. A los 19 años. Estudiamos en la clase pasada que teniendo 19 años de edad, Daniel, a los 17 lo trajeron para Babilonia y a los 19 años interpretó el sueño. La segunda pregunta dice, ¿qué edad tenía Daniel cuando tuvo el sueño de las 4 bestias? 66 años. Oye, Daniel tiene buena memoria para retener las clases. Sí. Daniel tenía 66 años cuando tuvo su propio sueño de la estatua. ¿Qué tiempo pasó entre una y otra revelación? Hay unos matemáticos, sacan la cuenta rápido ahí. 47 años. O sea, de la primera revelación, que fue la de Nabucodonosor, a la segunda que Daniel tuvo, pasaron 47 años de intervalo. Ahí queremos ver algo interesante sobre esto. Importancia de que la misma revelación se repita 2 veces. Nosotros llegamos a la conclusión, y la clase de hoy lo contiene, que las revelaciones son diferentes, con distintos símbolos, pero que tienen el mismo significado las dos a la luz de la historia. Bien, en el pensamiento hebreo bíblico, la repetición no es una falta de vocabulario ni una redundancia accidental. Es una herramienta literaria y religiosa fundamental. Repetir y repetir. Eso se llama énfasis. A diferencia del pensamiento griego, que valora la progresión lógica lineal, el pensamiento hebreo es circular y enfático. Voy a representarlos aquí con 2 imágenes. Este sería el pensamiento griego. Cuando decimos en un esquema, en nuestro estudio, A, B, C, D, y planteamos las ideas en orden cronológico, o cuando hacemos un esquema como el de abajo, donde describimos la arquitectura de una empresa, de una iglesia, poniendo al jefe, se llama fulano, y los otros así, en una escala que se va subdividiendo, o hacemos algo que le gusta mucho a Eduardo. ¿Qué cosa es? ¿Sí? Un árbol genealógico. A Eduardo le gusta hacer el árbol genealógico, entonces también lo presentamos así, de esta manera, con ese esquema. Eso es siguiendo el pensamiento lógico lineal de los griegos. Ahora, el pensamiento hebreo no es así. El pensamiento hebreo es circular y enfático. Es del pensamiento hebreo antiguo. Y yo tomé esta imagen de internet que me la encontré muy apropiada sobre la redención. El pensamiento hebreo tiene la redención pensada del... ¿Dónde comenzó la humanidad? La vuelta al Edén es la redención. Esa es la manera de pensar de los hebreos. ¿En Israel de ahora creen eso? ¿Creen que en la redención o ellos...? No. Eso hay muchas cosas, mucha mezcla de muchas cosas. Y no creen de otras maneras. Todos esos ortodoxos y todos esos rabinos tienen muchas ideas extrañas. No hay certeza en esto. Pero bueno, esta es la manera de pensar de los hebreos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de los hebreos del Antiguo Testamento. Por eso es importante, por ejemplo, en el idioma, entender. Yo les decía hace un tiempo atrás a ustedes aquí que cuando nosotros leemos en la Biblia un texto traducido al español del Antiguo o del Nuevo Testamento, estamos leyendo una traducción de un idioma y de una cultura que nada tiene que ver con nosotros. Si nosotros no hacemos el esfuerzo por trasladarnos a entender los significados de las palabras en aquel idioma y a entender la cultura de aquella gente, no vamos a entender bien las cosas. ¿Qué ejemplo les puse en aquella ocasión? ¿No lo recuerdan? El uso de la palabra corazón
y el uso de la palabra carne. Cristo dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Y Pablo dice que hay como, ¿cuántas son las horas de la carne que él relata en Gálatas? Varias horas de la carne, porque de la carne surge esto y aquello y lo otro. Ahora, cuando nosotros leemos o cuando nosotros vemos, por ejemplo, que a una persona hoy en nuestro contexto cultural, en nuestra historia, le trasplantan el corazón, no cambia su carácter. ¿Qué tiene que ver el corazón con el carácter? Porque está refiriéndose, creo que Ajá. no creo que se está refiriendo al corazón, sino a... Bueno, nosotros decimos a la luz de esta experiencia de que esto que dice la Biblia, corazón y carne, son en sentido figurado. Eso está puesto en sentido figurado, pero ¿saben una cosa? Para aquella gente no era sentido figurado. Cuando hablaban de corazón y de carne, se creía que de verdad, de la carne, del cuerpo, estaban bajo la influencia de la filosofía griega. Para ellos, la carne, el cuerpo, era esencialmente y absolutamente malo, y que el alma era esencialmente y absolutamente buena. Que fue después un concepto que penetró en el cristianismo como llamado gnosticismo, que por poco crea un grave problema. Pero entonces, si nosotros no somos capaces de trasladarnos allá y a tratar de entender aquella cultura y las palabras, el significado que tenían, pues no vamos a entender bien las cosas. Entonces, en este caso que estamos mirando ahora, el idioma tiene mucho que ver en el concepto circular y enfático del pensamiento hebreo. El hebreo bíblico original no tiene palabras como muchísimo, grandísimo o el más para expresar el grado superlativo de algo. Siguiendo su modo de pensamiento circular y enfático, lo que se hace es repetir la palabra. O sea, ellos no tienen superlativo. En español tenemos, en inglés, ¿cuál sería? A ver, decir muchísimo en inglés, ¿cómo sería? Ajá. En cada idioma hoy pueden tener adjetivos que demuestren el superlativo de algo, ¿no? Muchísimo, grandísimo, el que más. Ahora el hebreo no era así. Entonces lo que hacía era repetir. Hacían énfasis en la repetición de las palabras. Un ejemplo muy clásico es Isaías 6.3. Isaías 6.3 dice así. Ustedes todos lo conocen. ¿Cómo dice? Isaías 6.3. ¿Quién dice? A ver. Ajá. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Y nosotros qué decimos? 3 veces santo. No, no es 3 veces santo. Algunos hasta inventan, por desconocer precisamente el concepto del idioma y la cultura, inventa que ahí se refiere a la Trinidad. Ahí no tiene que ver nada la Trinidad. O sea, ahí creen santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. O Dios 3 veces santo. Nada tiene que ver con eso. Es el énfasis superlativo que ellos no tienen para decir. Lo que están diciendo es, Dios es absolutamente santo, totalmente santo. ¿Están mirando? No, no dicen santísimo, no hay palabras que digan santísimo, santo, santo, santo. Santísimo, sumamente santo, absolutamente santo. Vamos a ver otro texto. Ezequiel 21:27 dice, a la arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Y esto es un texto profético, la mitad cumplida, la mitad sin cumplir. Porque ¿a quién se refiere? Arruina, 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 lo reduciré. Al rey Ezequías. Cuando usted va al contexto, está hablando del rey Ezequías, que es el último rey de Judá. Lo voy a reducir a ruina total. Es lo que está diciendo ahí. No que lo va a arruinar 3 veces, sino que lo va a llevar a la ruina total y absoluta. Pero, ¿cuál es? Esa es la parte que se cumplió. A Ezequías le pasó eso. Pero dice, y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. Eso no se ha cumplido. Después de Ezequías no ha habido más rey en Israel hasta esta fecha. Aún en la restauración, en el retorno, no hubo rey, descendiente de David. Pero ahí la profecía dice que eso no será más hasta que venga el que tiene el derecho y él se lo entregará. Hasta Dios hace eso también, cuando le dice a Pedro 3 veces. Bueno. Se lo confirma, se lo confirma, se lo confirma. ¿Estás adelantado? En Jeremías 22:29 dice,
Tierra, 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 oye la palabra de Jehová. No a 3 tierras, es a toda la tierra, absolutamente a todo. Todo debe oír la palabra de Jehová. Así también, cuando una predicción se repite en sueños y profecías, indica que el evento es totalmente cierto e irrevocable en la historia. En esa manera de pensar del hebreo bíblico. Por eso José le dijo a Faraón, que te haya acontecido 2 veces. Aquí hay alumnos adelantados. Dice, Génesis 41:32 dice, y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Están mirando cómo es ese pensamiento enfático, circular, repetirlo, en énfasis, haciendo énfasis? Los sueños de José, ¿quién me dice el primero? El sol, la luna y las estrellas. No, ese no fue el primero. De los manojos. El de la paja, manojos. Los manojos de trigo. Fue el primer sueño que José tuvo. Y el otro fue el sol, la luna y las estrellas. Lo soñó 2 veces como confirmación de que eso iba a pasar y después pasó al cabo de los años en Egipto. Pero él entendía que esos sueños era lo que iba a pasar, que eso iba a hacer él. Pero claro, si los hermanos lo odiaban porque él decía eso. Sí, los sueños, pero él se da cuenta de eso cuando él llega ya a... Yo creo que él tenía intuición sobre eso. Y su confianza basada precisamente en la promesa que Dios había hecho. Su confianza de que él iba a salir de aquello. Porque después en Egipto pasó lo que pasó. Bien, el llamado de Samuel 4 veces en la misma noche. ¿Se recuerdan eso? Y volvía, es el énfasis, para que él se diera cuenta de que era Dios el que lo estaba llamando. Por lo menos que Samuel se diera cuenta de eso. El vellocino de Gedeón. ¿Se recuerdan? El vellocino es una piel después mojado, esa idea. Y bueno, la visión de Pedro en la azotea de la casa de Jope 3 veces, mata y come. ¿Eh? De nada. La revelación sobre el futuro del mundo, desde Babilonia hasta el reino del Mesías, el Señor le entregó 2 veces a Nabucodonosor y 47 años después a Daniel. Conforme al modelo de pensamiento hebreo, esto indica que el asunto de que se trata es firme y se cumple con todo rigor hasta en sus detalles. Y basado en esa realidad, vamos a estudiarlo así. Vamos a ver cómo las más pequeñas cosas que parecen insignificantes en la visión de Nabucodonosor o en el sueño de Daniel tienen un cumplimiento. Por ejemplo, en la visión de Daniel, en la 4ª bestia, hay un cuerno pequeño que dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿No? Cuando nosotros vamos a la historia, ese cuerno pequeño es el actual Vaticano. Y la intención de cambiar los tiempos y la ley la vamos a ver detalle por detalle en un estudio sobre el decálogo católico y el decálogo bíblico. Eso se ha cumplido al pie de la letra, detalle por detalle. En Daniel 2:45 dice, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué era eso? ¿Por qué fue destruido todo eso? Para establecer el reino mesiánico. ¿Qué parte de la estatua representa el leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas? Los caballeros vuelvan otra vez a enfocarse en las preguntas. Me van a responder 1, 2 o 3. ¿Qué parte de la estatua representa el leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas? Las piernas de hierro que desmenuzan y quebrantan todo. El pecho y brazos de plata del segundo reino. El vientre y los muslos de bronce. ¿Cuál? 3, ¿está bien? Sí, La pregunta 7 para las damas. ¿Cómo describe Daniel a la 4ª bestia? Él vio 4 bestias. 1, espantosa, terrible y en gran manera fuerte. 2, como un animal desconocido, feroz, terrible y destructor.
y 3 como una bestia tan terrible que no se parecía a ninguna de las otras. 1, 2 o 3. ¿Está bien? 1. Una bestia espantosa y terrible, pues no se conocía ninguna otra bestia. La 8. ¿Qué le concede al Hijo del Hombre que vino en las nubes del cielo? Los caballeros, 1, 2 o 3. El dominio sobre toda la humanidad y sus gobiernos. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos lo sirvieran. Autoridad ilimitada en los pueblos de la tierra. 2. Bien. La 9, las damas. ¿Qué destino reciben los santos del Altísimo? Reinar sobre la tierra como un reino de reyes y sacerdotes. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente. Gobernar junto con el Mesías a los reinos humanos. 1, 2, 3. ¿La 2? Correcto. Y la pregunta 10 para los caballeros. Las dos profecías estudiadas tienen el mismo final y este es el asunto principal de esta clase de hoy. Este es el asunto principal. Las dos profecías estudiadas tienen el mismo final, por lo cual estamos seguros que se refieren a los mismos eventos históricos. ¿Cuál es el final de ambas profecías? La destrucción total de la historia humana. Un nuevo imperio mundial. Ambas visiones terminan con el reinado del Mesías. 1, 2 y 3. La 3. Bueno, ese es el asunto principal de esta clase. Las dos profecías, dadas de acuerdo con el pensamiento hebreo, como pensaban ellos, Dios se les revela dando el sueño 2 veces, dando esta revelación 2 veces a un rey pagano y al profeta Daniel. Pero cuando vamos a la historia, vamos a ver que es la misma profecía. ¿Qué es lo que nos permite enlazar las dos profecías en un solo significado? Que ambas terminan en lo mismo. En el establecimiento del reino del Mesías. Dice en Daniel 2, 43 y 44. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ese es el sueño de Nabucodonosor. En los días de estos reyes, dice el versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Quiere decir que el sueño de Nabucodonosor termina con el establecimiento del reino de Dios que viene, que estamos esperando. Ahora, en Daniel 7, en los sueños de la estatua, dice el versículo 17, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Termina igual. Cuando vayamos a estudiar la historia, vamos a ver si nosotros identificamos las 4 bestias con nombres de personas, a ver si los historiadores aquí, o los que conocen de historia como Joelito y eso, pueden identificar con qué reyes de la historia del pasado nosotros podemos identificar a la primera bestia, a la segunda, los reyes fundadores. Los reyes fundadores de lo que significa la primera bestia, o la cabeza de oro, la segunda bestia, pecho y brazos de plata, la tercera bestia, el de leopardo con 4 alas y el vientre y muslo de bronce, o la cuarta bestia, espantosa y terrible, con las piernas de hierro. Vamos a ver. No, a ver. Bueno, la primera es Nabucodonosor. De los 4 reyes, la primera es Nabucodonosor. ¿La segunda? No. ¿El persa? Ciro el Grande. La podemos identificar con Ciro el Grande, que fue el fundador del imperio persa. ¿La tercera? Bueno, ahora sí. La tercera, el imperio griego, que fue Alejandro Magno. Y la cuarta, bueno, Julio César no fue el fundador del imperio romano. Fue el más destacado, pero el primer César, pero el fundador del imperio romano fue Augusto César. Fue el que declaró hasta Julio César fue república.
pero ya el emperador primero de Roma fue Augusto César. Entonces, estos 4 grandes reyes que se levantarán sobre la tierra, después de ellos, y ese después tiene siglos y milenios de tiempo, después de ellos vendrá el reino del Mesías. Esta seguridad en las profecías nos ayudarán a no estar confundidos y saber qué está pasando. El Señor reciba la honra y mi deseo.